Vamos a compartir hoy una palabra que el Espíritu Santo me dijo, no solo para mí personal, sino para el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y una sola palabra, si uno la recibe en nuestro corazón, puede cambiar nuestra vida, la manera que creemos, la manera de caminar, nuestra fe. La palabra me la dio en inglés y fue be bold in what you believe. Pero yo sé que ese mensaje no era para mí personalmente, sino para todo el cuerpo de Cristo, para mí todo el cuerpo de Cristo. Pues en español podemos decir esa palabra, la palabra bold significa osado, o audaz o atrevido. Amén. Entonces en español sería, sé osado en lo que crees. Amén. Entonces, aquí voy a usar la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera, la que vamos a usar aquí en español en nuestra Biblia. Y aquí la palabra que se usa por bold es la palabra denuedo. Se usa la palabra denuedo. Ustedes cuando escuchen que diga la palabra denuedo, eso significa atrevido, audaz, bold. ¿Ok? Entonces podemos usar cualquiera de esta palabra por bold. Osado, audaz, denuedo. Amén. Pero aquí en la Reina Valera específicamente, por atrevido, osado, audaz, dice de nuevo. Amén. Entonces, para que sepamos que es la misma palabra. Amén. Gloria a Dios. De pronto tú estás usando otra traducción en español y dice diferente. Amén. Usar cualquiera de estas palabras. Pero específicamente el Espíritu de Dios está diciendo que se llama audaz, o osados, o atrevido en lo que creemos. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo, hay mucha presión. Amén. Tenemos que ser osados en lo que creemos. ¿Okay? No te desanimes por las circunstancias o te dejes disuadir por otros. Amén. Aleluya. O sea, porque hay mucha presión. Si no quiere que sea audaz, osado o atrevidos. O atrevido en lo que crees. Pero lo que crees no cualquier cosa, en la fe, en la palabra de Dios, en lo que el Señor te ha comunicado. Que sea obediente en lo que es. Y hay que, recuerda, el reino de Dios, lo que nos rata, los valientes, los atrevidos, los osados, los audaz. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Marcos, en el capítulo 9, el versículo 23. Amén. Y nuestro Señor Jesús dijo esta palabra. Amén. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús en Marcos 9:23. Si puedes creer, si puedes creer. Amén. Si puedes creer tú, aleluya, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué tenemos que creer? Conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y si creemos, todo lo es posible. Amén. De acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, hay que ser que, usamos de nuevo la palabra, hay que ser audaz, hay que ser osado, hay que tener de nuevo. Amén. En lo que creemos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la verdad, de acuerdo al propósito de Dios para tu vida. Amén. Entonces yo te pregunto, ¿qué tú crees? Esa es la pregunta, ¿qué tú crees? Amén. Porque dice nuestro Señor Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es un reto, ¿cierto? Un desafío para nosotros los que creemos. Gloria a Dios. Y esto es lo que dice nuestro Señor Jesús. Voy a repetirlo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué tú crees? Medita en eso. ¿Qué tú crees? Porque nuestro Señor dice que cree,
todo le es posible. Aleluya. Estás creyendo en Dios. Estás creyendo en su voluntad. Estás creyendo en su propósito. Estás creyendo en su palabra. Porque hay que creer. Todo le es posible. En el libro de Hechos, los discípulos oraron. Vamos a mirar en Hechos, como dice en Hechos capítulo 4, en el versículo 13, vamos a ver la palabra de Dios. Gloria al Señor, porque si los discípulos oraron, nosotros también oramos. Debemos orar. Amén. Es un ejemplo para nosotros. Entonces en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios. Aleluya. Recuerde, los discípulos están siendo perseguidos. Y entonces, por los religiosos, sí, por los religiosos, los discípulos están siendo perseguidos y todas esas cosas. Entonces, en Hechos, capítulo 4, 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro, recuerda la palabra denuedo, ¿qué significa? Osado, audaz, atrevido. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no eran educados en las grandes escuelas, sin letras, y del vulgo, eran personas comunes, ¿sí? Eso no restringe a nuestro Señor para usar a una persona. ¿Ven? Y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos han aprendido de Jesús, entonces están maravillados y veían su denuedo. Ya sabemos que significa ser osado, ser audaz, ser atrevido. Se maravillaban de ver su denuedo. Entonces, los discípulos ya tenían denuedo, ya tenían, pero oraron por más. ¿Por qué oran por más? Porque están siendo perseguidos y cuando hay presión, cuando hay persecución, tú te necesitas más denuedo para no parar, para no dejarse disuadir, para no dejarse intimidar de las presiones, de las persecuciones. Entonces ellos oraron por más denuedo, ya tenían, pero oraron por más, para seguir haciendo la voluntad de Dios, para seguir predicando el evangelio, para seguir creyendo. Gloria a Dios. Aleluya. Y a veces las persecuciones no vienen de afuera, a veces las persecuciones vienen de adentro. Cuando tú estás creyendo en lo que dice la palabra de Dios, cuando tú estás creyendo en la fe de Dios, cuando tú estás creyendo en el evangelio, cuando tú estás creyendo en el propósito de Dios para tu vida, se pueden levantar persecuciones en el medio de los creyentes también. En el medio de la congregación, porque ellos no creen o no tienen esa fe que tú tienes creyéndole a Dios. Entonces viene la presión. Entonces necesitas de nuevo, en ese momento necesitas de nuevo para seguir creyendo. En el medio de las controversias, en el medio de las persecuciones, en el medio de los ataques. Entonces los discípulos oraron por de nuevo. Pasemos al versículo 23, aquí en Hechos 4, y nos dice la palabra de Dios. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Recuerden, estaban siendo perseguidos, lo habían detenido. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 24 dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, orando, clamando, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ellos oran una oración que oró el rey David, dice. Pero pasemos al versículo 29. Dice, y ahora Señor, después que oraron esa oración, versículo 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos, que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Sí? Oraron por más de nuevo, por las persecuciones. Entonces yo no quería que le entrara ese temor y no seguir haciendo la voluntad de Dios. Y oraron por de nuevo. Mira a tu siervo y concede de nuevo. ¿Para qué? Para seguir haciendo la voluntad de Dios. Que era que predicar el evangelio. Entonces tú y yo podemos orar por de nuevo. Cuando lo sentimos perseguido, cuando lo sentimos atacado, cuando sentimos que hay debilidad o que el temor quiere entrar por las persecuciones, por las adversidades, podemos orar por de nuevo. Para ser valiente, para ser osado en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Tenemos que los discípulos oraron. Versículo 30, estamos en Hechos 4. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Escucha, ahí está de nuevo la palabra. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria al Señor. O sea que el Señor les concedió más denuedo. ¿Sí? No se atemorizaron de que lo habían detenido, de que lo habían perseguido. ¿Sí? No pararon. Y mire, la persecución empezó porque hubo sanación de un hombre que estaba enfermo. Ellos creyeron en el Señor y oraron por el hombre, y el hombre fue sano. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, si tú estás intimidado o intimidada, ora por de nuevo. Si el temor te quiere paralizar, ora por de nuevo. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, comencemos el versículo 26. Vamos a leer el versículo 26 y el 27. Amén. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Está hablando de Pablo. No creyendo que fuese discípulo. Recuerda, porque él era, antes perseguía a la iglesia. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente. Eso quiere decir de nuevo, valerosamente, quiere decir de nuevo, osadía. Como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Podemos decir con denuedo. Había hablado en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay personas que son muy tímidas cuando se trata de declarar la palabra de Dios. Amén. Solamente son tímidos para certificar del Señor. Para otra cosa no son tímidos. Pero cuando se trata de testificar, cuando se trata de hablar la palabra de Dios, cuando se trata de creer, son tímidos. Pero puedes orar por de nuevo. Puedes orar por de nuevo. Amén. Aleluya. Los hijos de Dios no debemos ser tímidos en lo que se trata de hacer la voluntad de Dios. En lo que se trata de creer a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 44 al 46 en Hechos 13. Amén. Y dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos.
Gloria a Dios. Se llenaron de celos. Y rebatían lo que Pablo decía, o sea, que contradecían lo que Pablo decía. Contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ahí está, con denuedo, valentía, con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos rechazaron, eran los judíos, rechazaron la palabra de Dios. Pero Pablo y Bernabé predicaron con denuedo, con valentía. No se atemorizaron porque lo trataban de intimidar. No se atemorizaron de ellos, pero predicaron la palabra. Ya ellos se la perdieron. Gloria al Señor. Hay que tener denuedo donde lo mande el Señor, no importa si lo rechazan. Amén. Es bien para ellos, pero ellos no quieren recibirlo. Les la llevamos de todos modos. Aleluya. Es nuestro deber de ir a compartir. No importa si somos rechazados. No importa si somos perseguidos. Le llevamos la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerda, la palabra de Dios también se le llama el evangelio de paz. Porque ¿qué es paz? Porque tratamos de reconciliar al mundo con Dios. Y somos embajadores de Cristo. Aleluya. Entonces, algunas veces vamos a ser rechazados. Algunas veces vamos a ser perseguidos. Pero no interesa. Seguimos haciendo la voluntad de Dios. Y pedimos de nuevo al Señor. Danos de nuevo para seguir predicando tu verdad. Danos de nuevo para seguir predicando tu verdad. Y hace señales y prodigios en el medio de ellos. Gloria al Señor. Hechos 14. Leamos del versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea, judíos y gentiles creyeron. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Sí? El que no cree siempre va a agitar a los otros, a corromper. ¿Sí? Los que no creen siempre hacen, eso es lo que hacen. Corrompen a los demás, a los que quieren creer, a los que quieren caminar. Versículo 13. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, ahí está, de nuevo, con denuedo, con valentía, con osadía, con audacia, con denuedo, confiados en el Señor. ¿Sí? Confiado. Su confianza era en el Señor, no en ellos. Confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea que había señales, prodigios, milagros. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Gloria a Dios. Aleluya. Señales y prodigios. Pasemos a Hechos 19. Gloria al Señor. Aleluya. Ustedes sí pueden orar por de nuevo, ¿cierto? Amén. Aleluya. Hechos 19, versículo 8. Esa es la palabra de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo. Ahí está. Con denuedo. A él no lo querían en la sinagoga. Pero él había orado por denuedo. Y el Señor le daba denuedo. Él no se atemorizaba. Entraba a la sinagoga. Sabía que lo iban a rechazar. Sabía que lo iban a perseguir. Pero él entraba y les predicaba. Vamos en Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo no lo estaba haciendo por él.
No lo estaba haciendo para ser popular o para ser famoso. Pero lo hacía ¿por qué? Por expandir y establecer el reino de Dios. Ese era su motivo. Era obediente, ¿okay?, al llamado que Dios le había hecho. Gloria a Dios. Él no lo hacía para que los hombres lo siguieran a él. Era para que vinieran al reino de Dios. Entonces por eso no le temía las persecuciones. Porque él no quería ser popular. Él no está buscando popularidad. Él no está buscando que lo llamaran el mejor predicador o el superapóstol. Ya solamente estaba haciendo la voluntad del que lo llamó. Aleluya. Entonces, por la escritura que leímos, sabemos que Pablo era osado, pero oró por más de nuevo. ¿Por qué? Porque siempre había oposición, persecución. Y nosotros también las tendremos, y de pronto tú las estás teniendo en este momento. Entonces ya sabemos que de nuevo, aquí es poder divino. Amén. Entonces no personas que tienen que son valientes y osados en su propia fuerza. No, esto era poder divino. Por eso oraron, porque necesitaban de nuevo divino. Hay personas que dicen, yo soy arrojado, yo soy valiente, pero en su propia fuerza. Hay personas que hacen. Pero mire, cuando de pronto tú no te sientes que eres una persona arrojada, valiente, pero cuando viene ese de nuevo divino, tú te sientes como un gigante. Eso es lo que necesitamos nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Ese de nuevo divino. Ese poder divino. Esa audacia divina. No la de los hombres, pero que venga de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos a Efesios capítulo 6. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú eres como yo, necesitas ese de nuevo divino todos los días. Gloria a Dios. Lo necesito, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice. Es del apóstol Pablo. Sí. Y por mí. Gloria a Dios. Aleluya. Apóstol Pablo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, necesito esto, me sea palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Con denuedo, como debo hablar. O sea, que no sea intimidado. De que hable de Cristo como debo hablar. Hasta en cadenas. Y sabemos que Pablo, cuando estuvo en prisión, que fue más de una, predicó hasta los carceleros. Les predicó. Y muchos se entregaron, sabemos por la historia. ¿Sí? Tuvo de nuevo, el Señor le concedió ese de nuevo hasta en prisión para predicar, para no callar. Para no callar. Aleluya. Gloria a Dios. Sé osado en la fe. Comparte sobre Jesús las buenas nuevas del Evangelio. Comparte. En el lugar donde el Señor te ha colocado, ya sea en la oficina, en tu trabajo, en la escuela. Comparte, dile al Señor que te dé de nuevo esa osadía, esa valentía para compartir, como oró Pablo, para que pueda abrir la boca, que el Señor te dé palabra para predicar el Evangelio.
Amén. Puedes orar eso. Entonces no hay excusa, podemos orar a Dios. Podemos orar a nuestro Señor Jesús. Donde el lugar que nos encontremos. Amén. Una cosa, yo en los lugares que trabajo siempre compartí el Evangelio. Y el Señor se movió con señales y prodigios en los lugares donde trabaja. Él me dio ese de nuevo para compartir su palabra. Y Él la respaldó con señales y prodigios en esos lugares. Tú lo puedes hacer en el lugar en que tú trabajas. En el lugar de empleo. Amén. Si tú le pides, si verdaderamente tú quieres hacer la voluntad del Señor y quieres ser esa vasija de Dios, si quieres ser ese instrumento de Dios, en el lugar donde estás, porque tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, donde tú estás, tú eres una extensión de Cristo. Tú eres embajador por Cristo. Entonces no hay excusas de que yo soy tímido o tímida. No, ora por de nuevo. Y el Señor te lo concede porque es por su gloria y para su gloria. Para que su reino sea expandido, para que su reino sea establecido en los lugares donde vamos. Así es que se establece el reino. No solo cuando estamos congregados en la congregación, que todos, no, donde vamos, somos ese mensajero. Hay unos creyentes que se limitan solo a la congregación, pero cuando salen se olvidan quiénes son. Se olvidan quiénes son. Aleluya. Si tú no lo vas a hacer, no ores por de nuevo. Solamente si tú lo vas a hacer. Ora. Si tú vas a ser ese instrumento de Dios. Porque tú lo eres. Pero depende de ti si tú quieres serlo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Veamos juntos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Es una escritura de que la primera vez que la escuché se me quedó grabada en el corazón. Segunda de Timoteo, me acuerdo el día, la hora y la reunión que estaba. La primera vez escuché esta escritura y ha quedado grabada en mi corazón y siempre la repito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder quiere decir de nuevo, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Aleluya. Esto puedo ponerlo en tu repertorio de escritura que tú meditas. Amén. Que no es que el temor te sobrecoja, porque nuestro Padre Celestial no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de nuevo, de amor y dominio propio. Amén. Leamos otra escritura y pasemos a Filipenses, al capítulo 1. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos juntos. Aleluya. Filipenses, capítulo 1. Veamos el versículo 14. Filipenses, capítulo 1, versículo 14. Es la palabra de... Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, Pablo en prisión, se atreven, quiere decir, son osados, se atreven, tienen de nuevo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Bien? No lo atemorizó que tuviera Pablo en prisión, sino que ellos tuvieron osadía, fueron más osados, tuvieron de nuevo y predicaron la palabra sin temor. Es decir, el evangelio, compartieron sobre Cristo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nadie sea avergonzado,
Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiere decir, confianza quiere decir de nuevo también, ahí está. ¿Sí? Y esta debe ser nuestra actitud, que Cristo, que tengamos esa confianza, ese de nuevo, que Cristo sea magnificado en la vida de nosotros. Amén. Que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo. No importa, pase lo que pase. Amén. Aleluya. Que nuestra vida sea para magnificar a Cristo. Que nuestra vida sea para glorificar a Cristo. Que no interese si nuestra vida esté en peligro, pero lo magnificamos. Y entonces tenemos que orar, ¿por qué? Para este de nuevo, para no atemorizarnos, para poder magnificar a Cristo en nuestro cuerpo. Para poder magnificar a Cristo en nuestro cuerpo, tenemos que orar por de nuevo, que no nos atemorice nada, que no haya temor en nuestras vidas. O que el temor no nos sobrecoja. Porque puede venir temor, pero que no nos sobrecoja, que nos paralice de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pasemos a Hebreos, capítulo 4. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Porque para Él la gloria, ¿eh? Y toda la alabanza. Que nosotros glorifiquemos a Él con nuestra vida. Para Él toda la gloria. No se olviden. Para Él es la gloria. Él no comparte su gloria con nadie. O no le quite la gloria a Él. No se la dé a otro. Se la a Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente quiere decir, ¿con qué? Con denuedo, con audacia. Entonces, cuando estemos en necesidad, vamos al trono. Y vamos, ¿qué encontramos allá? Nos acercamos al trono de la gracia. Amén. Nos acercamos al trono de la gracia. ¿Y qué encontramos primero? Misericordia. Y hallamos gracia. Si ves que la gracia es el poder de Dios. ¡Aleluya! Entonces, cuando lo acercamos al trono de la gracia, ¿qué sucede? Encontramos ¿qué? Misericordia. ¡Aleluya! Alcanzamos misericordia. En el trono de la gracia alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Amén. Pero tenemos que entrar confiadamente, con audacia, con denuedo. Y sabemos que la gracia no solamente es el favor inmerecido de Dios, pero es su poder. Entonces, ¿qué pasa? La gracia de Dios nos fortalece. Como dice la palabra de Dios, que a cada uno nos ha dado gracia según el llamado. Y esa gracia es el poder de Dios para sustentarnos cuando estamos respondiendo con obediencia a su llamado. Cuando estamos haciendo su voluntad, esa gracia. Por eso los apóstoles siempre oran que la gracia de Dios sea multiplicada en la vida de ustedes. ¿Qué? Porque la gracia de Dios nos fortalece. Aleluya. Gracia de Dios sea multiplicada por usted, hermano. Si tú crees en Dios, tú te acercas a Dios con denuedo. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 13. Entonces, sin ninguna reserva, quiere decir eso, que nos acerquemos a Dios. Que no haya reservación en ti para acercarte a tu Padre Celestial. Ay, pero hermano, es que yo hice esto. Pero arrepiéntete, por eso necesitas misericordia. Arrepiéntete y acércate a tu Padre. Si tú tienes hijos y tu hijo hace algo malo, tú quieres que venga a ti, no que se esconda. Pues lo mismo tú y tu Padre Celestial, Dios tu Padre. Acércate a su trono, arrepiéntete y tú recibes allá misericordia y gracia para el tiempo de necesidad. Aleluya. Hebreos capítulo 13. Leamos el versículo 5 y el 6.
sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, o sea, con denuedo, podemos decir confiadamente, gloria a Dios, el Señor es mi ayudador. Aleluya. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, ni al enemigo tampoco, ni Satanás. ¿Por qué? Porque Dios es tu ayudador. De tener esa confianza, ese denuedo, de que Dios es tu Padre, del que está contigo. Él está contigo. Y Él es el que ha dicho que nunca te dejará ni nunca te abandonará. Él es tu sustentador. Él es el que pelea tu batalla. Él es el que te cuida. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.